Hola, buenas tardes o buenos días a todos, a todas. Quisiera hacer en este vídeo una reflexión sobre una idea muy extendida acerca en el aprendizaje de lenguas, como no, sobre el hecho de que para aprender a hablar una lengua correctamente hay que vivir en el extranjero. Evidentemente es recomendable, ayuda, te abre posibilidades, te facilita su práctica diaria, porque al fin y al cabo se trata de eso, de practicarla, de usarla, pero no es estrictamente necesario. De hecho, hay mucha gente que habla lenguas extranjeras, ya sea una o sean varias o muchas, que no han vivido jamás en ese país, en el país en cuestión. Por lo tanto, es recomendable, no es necesario. Eh, Hoy, gracias a las tecnologías, esto ha cambiado. Hace 20 años no era tan fácil, hoy sí es muy fácil gracias a Internet. Muchas veces nos buscamos excusas, no quiero aprender la lengua porque no merece la pena, porque no voy a tener jamás la oportunidad de vivir en ella, no puedo por determinados motivos moverme de mi país, es muy difícil en tu país aprenderla. Son excusas, ¿eh? De hecho, si indagáis un poco en YouTube, indagáis ahí, veréis que hay mucha gente que jamás ha vivido fuera y que la habla. ¿Y esto cómo es posible? Porque son personas que gracias a su constancia han conseguido pues hablarla correctamente a través de intercambios con personas de conversación tándem reales en su propia localidad, en su propio pueblo o ciudad, pero también a través de internet, ¿no? A través de plataformas como italki o Skype, por mencionar alguna. Hay algunas más, se puede hacer un intercambio de idiomas sin ningún problema. Es mucho más fácil, no necesitas tanta disponibilidad de tiempo, no tienes que desplazarte. Para aprender una lengua tampoco tienes hoy que desplazarte, lo puedes hacer cómodamente desde tu casa a través de internet. Hay muchas plataformas, habemos profesores que nos dedicamos a la enseñanza online a través de, de- de plataformas o de Skype. Es mucho más cómodo, ya sea clases individuales de uno a uno o bien a través de determinadas instituciones también ofrecen estos servicios, o también incluso hay grupos en internet de grupos de alumnos, ¿no? que aprenden en una misma conexión a través de internet. Son clases virtuales, ¿no? Se llaman así también. Y bueno, más que nada, pues animaros a que estudiéis lenguas extranjeras, que no os desanime el hecho de que no hayáis vivido o no vayáis a poder vivir en ese país. No voy a negar que hay que ser constante, pero hay que ser constante siempre. Hay que ser constante siempre, vivamos en el país extranjero o no, o en nuestro propio país. Em, en YouTube hay un montón de canales, eh, sobre todo los idiomas más conocidos, más extendidos, en inglés, en francés, en español, en alemán, etcétera. Y gracias a Internet, a YouTube y a otros canales y otras plataformas, pues podemos escuchar, ver programas, audios, documentales, películas, etcétera, etcétera. O sea que realmente hoy, gracias a las tecnologías, no tenemos ya esta excusa prácticamente. La cuestión es integrar esa lengua en nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria, o por lo menos, si no diariamente, con determinada frecuencia. Igual que escuchamos un programa de radio, un programa de televisión en español o en nuestra lengua materna, pues ¿por qué no lo vamos a hacer en otra lengua? Verlo como algo habitual. Al principio siempre va a costar lógicamente un poco más, pero es una cuestión de acostumbrarse, y ser un poco constante y tener un poco de paciencia. Así que os animo nuevamente a que lo hagáis. Eh, También os contaré de casos de alumnos que he tenido que no han sido, que a pesar de vivir, que a pesar de vivir en el país extranjero en cuestión, pues no, por determinadas circunstancias, porque trabajan en una empresa donde utilizan el, el inglés u otra lengua vehicular, y también es porque han entrado en una zona de confort,
pues han decidido, pues no voy a, no, no, no tengo tiempo, no me compensa, me acomodo a esto y voy a seguir hablando en inglés. Me gustaría, evidentemente, para integrarme bien en el lugar donde vivo, hablar la lengua local, pero os aseguro que hay mucha gente que lleva años viviendo en el país en cuestión y no han conseguido aprender la lengua correctamente. No porque sea muy difícil, lo más fácil, que eso es un factor que influye, pero lo de la dificultad en un idioma es relativo, sino más bien por, en este caso, pues por dejadez, por dejadez y por determinadas circunstancias. Pues así que ya sabéis que tenéis un montón de medios para lo que estudiéis, por ejemplo, francés. Os recomiendo un canal en YouTube que tiene programas y emisiones en directo que se llama France 24. O en alemán tenemos el Deutsche Welle, o en inglés tenemos un montón, muchos más. Tenemos, por ejemplo, la BBC News, por poner un ejemplo, ¿no? Hay canales de televisión, etcétera. Hay de pago, gratuitos, etcétera. Podéis ver documentales, buscáis en el buscador de Google o de YouTube, documentales sobre un determinado tema que os pueda interesar y lo podéis buscar sin ningún tipo de problema. Así que ya sabéis, ya nos vemos próximamente y os mando un saludo a todos. Chao.